o por ejemplo de algo que también interesa mucho a nuestros oyentes, porque lo comprobamos en el mes de julio, que hicimos un experimento y que vamos a mantener en esta nueva temporada, que es la pretensión o el objetivo de dedicar todos los viernes por lo menos un minuto a hablar de la ciencia. Es una materia en la que vais entrando también vosotros. El acelerador de partículas. Que os ha costado. ¿Os acordáis del acelerador de partículas? Que explicamos bien qué consistía en cómo era como los coches de choque. O sea, se trataba de conseguir chocaran entre ellas las partículas, a ver qué salía de ahí. El agujero negro también. Y poder pues ampliar nuestro conocimiento. Y hablando de, como estamos hablando de historia y de leyendas históricas o económicas con Fernando, hemos decidido empezar esta temporada en nuestro Minuto de Ciencia hablando del principio, que es el origen de la vida, cómo de antigua es la vida y cómo empezó esto. Voy a saludar a Alberto Aparici, que es nuestro científico de guardia. Hola Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Alsina. Y que se ha ofrecido a estar con nosotros esta nueva temporada. Fíjate, nos conoce y a pesar de eso está dispuesto a continuar. Sí, de hecho lo he hablado con mi médico y él me ha dicho que no debo preocuparme por ahora, pero bueno, no sé, es una cosa... Cambia de médico, Alberto. No sé, hombre, no es fiable. Oye, ¿cómo de antigua es la vida? Por empezar con una pregunta sencilla. Bueno, pues de sencilla tiene poco, porque decir la edad de la vida, decir la vida empezó aquí, es una cosa muy complicada, porque realmente lo que nosotros hacemos es analizar las evidencias que tenemos y tratar de extraer de ellas cuándo empezó la vida. Y realmente esto es como coger un rompecabezas al que le faltan un montón de piezas y tratar de ver cuál es la imagen del rompecabezas. Ahí va. Fíjate si ¿Estás ahí, Alberto? Fíjate si era difícil la pregunta. Alguien le ha cortado la cabeza. Sí, estoy aquí. Sigue. A ver, entonces era como montar un rompecabezas, pero al que le faltan piezas. Pues... De hecho, le faltan casi todas las piezas. No, tenemos muy poquitas de todas las piezas que nos harían falta, y con ellas tenemos que tratar de ver cuándo empezó todo esto. Pues bueno, la pieza más antigua que tenemos, lo más antiguo que hemos visto hasta ahora, es que la vida tuviese 3.400 millones de años de antigüedad. ¿Cuánto has dicho? 3.800 millones. 3.400 millones de años. 3.400 millones de años. Ahí ya entonces aparecen seres vivos ¿en qué formato? O sea, los primeros... los primeros habitantes, ¿cómo eran? Los primeros habitantes de la Tierra conocidos eran seres muy muy sencillos, eran algo parecido a bacterias, eran completamente unicelulares, simplemente cada célula era un ser independiente y nunca se juntaban para formar cosas más grandes. De hecho, eso se debe a que la Tierra en aquella época era extremadamente distinta a como es ahora. No podría haber soportado la vida de un ser tan grande como los que vemos ahora mismo. En aquella época, por ejemplo, el sol brillaba mucho menos. La Tierra estaba muchísimo más caliente y solo podía haber vida en el mar. Es el único sitio donde se juntaban los suficientes alimentos y los suficientes circunstancias para que la vida pudiese tener lugar. Y estos bichitos de los que te estoy hablando, que se han descubierto en unas rocas en el oeste de Australia, y además esta noticia ha sido publicada en la revista Nature Geoscience hace solo mes y medio, o sea que realmente es una primicia. Estos bichitos tenían que ser parecidos a las bacterias que hoy conocemos y que están en el fondo del mar en las chimeneas volcánicas. Son seres que extraen su alimento de lo que la Tierra les da a través de esas chimeneas volcánicas. Ajá. Y entonces eran seres muy individualistas, por lo que me estás diciendo, o sea, no querían saber nada de la prima de riesgo, por ejemplo, de su vecino, ni de, ni de Grecia, ni de nadie. No se hablaban con la bacteria de al lado, quiero decir. Bueno, posiblemente vivían en pequeñas colonias, pero cada uno era independiente, ¿no? Cada uno iba hacia la guerra por su cuenta. Ajá. Y se es como ahora. Oye, ¿y qué se sabe sobre cómo se formaron esos seres? Bueno, pues sabemos bastante menos de lo que nos gustaría. En realidad lo único que podemos es hipotetizar, porque como te digo, esta es la prueba más antigua que tenemos ahora mismo y que es fehaciente. Entonces, desde luego, lo que sabemos es que miramos esos seres, que son células, y nos parecen excesivamente complicados para haberse formado a partir de nada. Porque una célula es una bolsa, tiene una especie de membrana que la separa del exterior y dentro hay cosas, hay sustancias complicadas. Entonces es muy improbable que todas esas sustancias decidieran juntarse un día en una bolsa y formar una célula. Así que lo que quiera que sea el antepasado común de todos esos seres tuvo que ser mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para tratar de ver lo que es? Pues las células son como enormes máquinas moleculares, están llenas de moléculas dentro, pues les tratamos de arrancar cosas.
y pensamos que el antepasado primordial del que vinieron esas células pudo ser simplemente un tipo de molécula. Una molécula muy especial que de alguna manera consiguió destacar entre otras muchas moléculas que habitaban la Tierra primordial. Sí, lo voy pillando. O sea, habría una molécula un poco distinta de las demás con capacidad para generar para generar una célula. Bueno, no generar una célula desde cero, pero debía tener capacidad para algo. Por ejemplo, hoy en día conocemos ciertos tipos de moléculas que son capaces de tomar átomos de su entorno y, digamos, acoplarlos a su alrededor como si fuera una especie de envoltorio, de manera más o menos desordenada. Vale. Esa cosa, ese acto tan sencillo como coger un átomo del entorno y ponerlo a tu alrededor, es algo muy parecido a lo que un ser vivo hace cuando come. Porque cuando comemos, lo único que hacemos es coger algo del entorno y utilizarlo para convertirlo en nuestra propia materia. Pues entonces, si podemos encontrar una molécula que sea como una especie de maquinita química, que coja cosas de alrededor y lo utilice para crecer y para hacer otras cosas, esa molécula ya empieza a parecerse un poco a la vida. Ya empieza a ser algo parecido a un ser vivo. Vale, sería como si la molécula comiera cosas sin que sea igual que cuando nosotros comemos, pero fuera capaz de atrapar otra serie de cosas que necesita e ir construyendo una entidad nueva o diferente. Exactamente. De hecho, posiblemente al principio era muy sencillo. Igual al principio simplemente juntaba unos cuantos átomos a su alrededor, pero poco a poco, si eso le hacía vivir más o sobrevivir con más facilidad, pues quizá fue juntando más y más y más hasta que al final quizás se formó algo similar a una célula. Bueno, lo vamos a dejar ahí, en este punto. Muy bien. Porque la pregunta que te iba a hacer inmediatamente es, ¿esto ya se puede llamar vida? Ya sería nuestro antepasado más. Bueno, y la respuesta no me des la respuesta. La respuesta no. Entonces vamos a esperar. La respuesta es no, y el viernes que viene explicaremos por qué. Muy bien. Adiós, Alberto. Adiós, Alsina. Adiós, que te cuides mucho. Adiós. El origen de la vida, cuando empezó todo esto que ha degenerado tanto que hemos llegado a la situación en la que ahora mismo pues nos encontramos.